activa, ahí están los termómetros, pero si no es una cosa ya activa o aguda, se van a quedar los linfocitos. Los linfocitos son los famosos linfocitos que ustedes habrán dicho, que se llama los linfocitos asociados a la glucosa, famoso mal, linfocitos mal. Ustedes son asociados. ¿Conocen? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Han escuchado? ¿No? Bueno, todo lo que les digo, si no lo han escuchado, si no lo han enseñado, porque si nos ponemos, yo les puedo explicar todo eso, nos lo pasamos toda la tarde y no tenemos tiempo para eso. Simplemente algunas pistas. Los linfocitos mal son linfocitos que llegaron porque fueron atraídos por la respuesta inmunológica a este alimento, que son los alimentos. Hicieron todo el proceso de respuesta inmunológica, reconocen que hay elementos externos. Ese linfocito va a, es un linfocito T, va a ir después, va a moverse, se va a ir al ganglio linfático, ahí va a entregar las señales que ha reconocido que no tienen sus extraños y va a regresar otra vez a la mucosa gástrica. Y aquí se va a quedar ya permanentemente. Ese es el famoso linfocito amado. Bueno, volvamos a esto. De esta gastritis, que fue una fase aguda, rápida, con síntomas, pasa a uno que ya no tiene síntomas, que se le llama una inflamación crónica suave, lenta, donde están los linfocitos, y ahí queda. Pero, si es persistente esta inflamación, con recurrencia de una fase aguda, permanentemente, por todos los efectos que hay de la respuesta a la helicobacter y a otros agentes que están llegando siempre, en el transcurso de los años, esa mucosa gástrica va a cambiar. No es que necesariamente vaya a haber gastritis atrófica, no es necesario. Pero que sí, pero que no. Pero en la medida que ya hay cambios, como ven acá en la plaza intestinal, ya va a comenzar a haber la atrofia gástrica, o la gastritis atrófica en este caso. Pero independientemente de eso, ¿qué va a suceder cuando hay gastritis atrófica? Un pH gástrico alto ya no va a haber. Porque la gastritis atrófica, ¿qué significa? Que comienza a desaparecer la glándula del estómago. Por lo tanto, si ya no hay tanto pH gástrico, o sea, ácido clorhídrico, va a comenzar a haber un crecimiento bacteriano. Y eso hace una respuesta igualmente inflamatoria y va a transformarse ese epitelio, que era un epitelio productor de moco, que era el protector de la superficie del estómago, que es el epitelio superficial consultatorial, va a comenzar a transformarse porque es un mecanismo de defensa que tiene ese epitelio. Y se convierte en un epitelio como si fuera intestino. Por eso es que
ya el estómago no va a tener la función suficiente como lo que es un estómago normal. Eso por un lado. Bueno, eso también me interesaría porque ahora hay medicamentos que ayudan a que el estómago pueda seguir funcionando con ayuda de medicamentos. Pero un intestino, un epitelio metaplásico ya no es lo mismo. Entonces, ya necesita ayuda. Pero ese sería lo de menos. El problema está en que la constante irritación, lesión, esas cosas, este intestino va a sufrir lo que aquí le llaman las displasias. Y si hay displasias, está a un paso de tener un cáncer, un adenocáncer. Porque la displasia es un precursor. Claro, que para que eso suceda tiene que haber una serie de opciones. Sigue habiendo los problemas de lesión, de irritación, de injuria, de inflamación. Y ahora va a comenzar a haber cambios mutacionales de las células. Total, la metaplasia intestinal, ¿qué es? Es una mutación de la célula. De lo que era un epitelio mucoso, una célula mucosa se ha convertido en una célula intestinal, con un cambio mutacional. Ese epitelio intestinal, para que se transforme en displasia, va a comenzar a haber mutaciones también. Y esa displasia que se va a convertir en cáncer va a haber más mutaciones también. Bien. Acá, una cosa mucho más sencilla. Esta es la mucosa gástrica. Aquí está el epitelio remofo en la superficie. Estas son unas células intermedias y esta es la parte más profunda de la impaginación de ese epitelio. ¿Dónde comienza todo? Aquí abajo, porque estas son células más primitivas de la célula normal. Aquí, porque aquí comienza la reparación de las células que se están perdiendo. Estas células normalmente se están perdiendo y están siendo reemplazadas por otras, por estas de acá. Aquí prolifera una célula, aquí se organiza, aquí se convierte en célula madura y aquí ya es una célula productora de boca. ¿Correcto? Entonces, cuando comienza a haber estos cambios metaplásicos, comienzan aquí. Aquí esta célula comienza a cambiar, a mutar. Entonces dice, no, yo ya no voy a hacer una célula mucosa como esta, sino voy a hacer una célula intestinal, porque la irritación constante, la lesión constante, la inflamación constante va a hacer que su sistema de reparación ya cambie y comience a producir la mutación, una célula de tipo intestinal. Ya no hay la maduración o la organización que debería para que pueda hacer una célula mucosa, sino que de repente comience a subir estas células metaplásicas y reemplazan a las células mucosas. Esa es la idea de esto. Y ahí está. Entonces, ¿dónde comenzamos? Vamos a ver desde
aquí comienza a ver estas células, con cantidad de moco, son las bolas de moco una característica propia de las células productoras de este moco que tienen sulfocinas, que poco a poco van a ir desde abajo, van a ir subiendo y reemplazando a todos. Lo está haciendo por acá. Aquí no se sabe porque todavía está en la fase esa de organización, pero ya comienza a aparecer una que otra célula. Por este lado, aquí hay otras células. Son las famosas células caliciformes del intestino. Acá, igual, estos. Claro, no quiere decir que todas las células van a ser reemplazadas. Hay algunos que todavía no, otras que sí, y así progresivamente van ocupando todo el espacio en la superficie de esta. Acá, la última parte de la profundidad es más abajo, pero acá ya comienza a aparecer esto. Aquí le han puesto completo y aquí completa. Aquí es. Ustedes han visto en histología que las células o el epitelio del intestino delgado no es el mismo que el del intestino grueso, ¿cierto? Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia más sutil, más importante? En los dos epitelios, el intestino delgado o colon, es los caliciformes. Esa es la forma como reconocemos fácil. Pero la diferencia de todo el epitelio, de la cantidad de células que están cubriendo la superficie del intestino delgado, esa célula no es la misma que la del otro. ¿En dónde está la diferencia? Aparte de las células caliciformes. ¿Se acuerdan? Bueno, viene acá la otra pregunta, a ver si con eso me sirve. ¿Para qué sirve el epitelio del intestino delgado? Es superficial. Para absorber nutrientes. Y para absorber nutrientes, la membrana citoplasmática de ese epitelio, ¿qué tiene? Tiene microvellosidades. En cambio, la del colon no. Entonces, aquí nos dice que es completo, porque si uno ve, hay que verlo con el profesor del principio de tiene que buscar detalle. La medicina está hecho de cosas sutiles, se encuentran cosas que otros no lo ven, es que ustedes van a una. Miren el borde. Hay una línea que sí se reconoce que hay un borde, un poquito más grueso, más oscuro, claro que no se ve todo, pero aquí se ve. Esa es la microvellosidad. Entonces, esta metaplasia se le llama metaplasia intestinal completa, porque asemeja al intestino delgado. Falta otra célula que ahí no se ve. En un intestino delgado, ¿qué más se ve aparte de las microvellosidades, de las células caliciformes? Hay otra.
Esto se parece a la del cuerpo. Por eso aquí ya pues incompleto y completo. Ahora, la otra pregunta es, ¿dónde hay más cáncer? ¿En el colon o el intestino delgado? Colon. Colon. Entonces, el factor de riesgo para cáncer, ¿en cuál de los intestinos está? ¿En el incompleto o en el completo? En el completo. Entonces, uno tiene que evaluar eso. Hay uno de una metaplasia intestinal en el estómago. Hay que ver si ese paciente tiene factor de riesgo bajo o alto para cáncer. Claro que para hacerlo más difícil la cosa, en la vida real puede que estén mezclados los dos. En una misma, en un mismo paciente, en una misma metaplasia puede haber áreas de completo y otras de incompleto. Así sucede. Esta es una biopsia de un estómago, en la cual ya ustedes más o menos identifican cuál es el epitelio superficial, ¿cierto? Desde acá. Y esta es la musculares, que va para los mucosos. ¿Qué de interesante está en esta imagen? Ya sabemos que aquí está el epitelio superficial. Aquí, antes de llegar a la muscular, debe haber glándulas. ¿No? Pero hay estos, esto no es normal. ¿Qué son? Son nódulos linfóides. Quiere decir que esta es una gastritis crónica, con presencia de nódulos linfóides. Ya que la irritación ha sido permanente. Ya no tendrá la fase aguda, pero se ha quedado como elemento de señalización de estos nódulos linfóides. Hay cantidad de linfocitos que no debería de haber. Siempre hay linfocitos, pero no tanto. Acá hay unas dilataciones, una especie de quistes, pero no son dilataciones. Miren esto. Ahí se ve. Acá hay mucosa gástrica normal, pero aquí comienza a aparecer las células calciformes en cantidades. ¿Qué quiere decir? Que este es un estómago con metaplasia intestinal. Y tiene toda la pinta de ser metaplasia intestinal incompleta. Esto también lo es. Si ustedes se dan cuenta, esta invaginación, porque viene así hacia abajo, no tiene el color que tiene esto. Está más oscuro, la parte basal, porque aquí hay más células dentro. ¿Qué significa? Que aquí están proliferando las células. Si uno va a ver eso, casi toda una biopsia
este panorámico, el epitelio, la superficie, el nódulo linfoide que vimos, y aquí todavía hay algunas glándulas. Entonces, ¿qué parte del estómago es este? Antro, hígado, fondo, cuerpo, cardias. Si ustedes se acuerdan que este tipo de glándulas son productoras de gastrina, entonces estamos hablando. La mayor cantidad de metaplasia es en el átomo. Pero ya no hay tanta cantidad de glándulas. ¿Por qué? Porque está siendo destruida y reemplazada por los nódulos linfoides o por los linfocitos que los están destruyendo. Y ahí comienza lo que se le llama los cambios atróficos. Cuando comienza a desaparecer las glándulas, solamente uno se queda con el epitelio, la superficie de imaginación que llega hasta prácticamente la muscularis. Ahí comienza a ver las atróficos. Hay grados, para decir cuánto de atrófico es. ¿Ven esa dilatación que le dije? Una imaginación del epitelio superficial. Parece que se ha cerrado en algún sitio y ha comenzado a dilatarse. Pero vean ustedes que aquí se los caliciformes. Entonces, tienen metaplasia intestinal. De linfocitos. Y lo otro, acá en este pedacito no hay glándulas. Hay 2, 3, que eso prácticamente ya no es nada. Esta es una mucosa atrófica. Más aumento, ante lo que les decía, que es la proliferación de células más en esta zona, en este epitelio. No son glándulas responsables, sino que la confusión a veces sucede. Dicen, la glándula son metaplásicos. No, no es la glándula. Es el epitelio. No, es el epitelio superficial. Otro. Miren, acá se ve más nítido todas las células caliciformes. Con eso uno reconoce el cambio metaplásico en el estómago, porque eso no es así. Y eso es lo que les decía. Por ejemplo, acá, este es unos células caliciformes de un epitelio metaplásico de tipo incompleto. Este es un caso de un paciente que al costado de eso hay esto. ¿Qué es esto? Un adenocarcinoma. Pero para que llegue a esto ha pasado años, 15 años, 20 años, 30 años. Correcto. Muy bien. Otro caso. Como ven aquí, este es un dibujo del cuello uterino. Aquí está la vagina, y aquí está el exocervix, y aquí está el endocervix.
Esto es un corte de un tejido real, un cuello, aquí está la vagina, este es el nexo cervix, aquí está el cerradito, más o menos la histología y la anatomía. Ahora, ahí. Igual como en el estómago, hay cambios en estos epitelios. Eso depende de la edad también. Al momento de nacer, el epitelio colunar, el epitelio cilíndrico, el endocélio, está ahí, el epitelio escamoso se mete, ese por el efecto hormonal de la madre. Y esta unión, que es la famosa unión escamo-columnar, está un poco hacia el canal endocélico. Pero en la medida en que nace la niña, eso comienza a revertir. El endocélico comienza a salir. Entonces, en las niñas, desde que nacen, esas 15 años, tienen el endocélico hacia afuera. Eso es lo que llaman el entorno. Y ahí está, este es el orificio y las células cilíndricas van a salir hacia la parte exocélica. Pero en la medida en que ya comienza a haber más cambios hormonales y con relaciones sexuales, el epitelio escamoso vuelve a irse hacia la parte interna del canal. Pero eso lo hace como una especie de cambio de protección de esta zona. Porque las células de esos seres del epitelio escamoso son más resistentes a qué? A procesos irritativos, a procesos infecciosos, de protección del exocervix. Y el endocervix comienza a replegarse hacia el canal. Y lo hacen no a partir de que se van, no. Es a partir de que estas células comienzan a cambiar, igual a mudar, y se convierten en epitelio escamoso. Esa es la forma en que uno tiene que pensar en esto. Es muy diferente esto a esto, porque estas células que hay acá han mutado, han hecho metaplasia escamosa. El endocelio se transformó en un epitelio escamoso. Entonces, cuando escuchen ustedes, ahora van a escuchar sobre la cuestión esta de
de dónde deben de sacar la muestra, como lo dice Ricardo, no es cualquier sitio. Por eso hay instrumentos que son bastante específicos y lo tienen que sacar de aquí. Ese sitio en el cual ha mutado la célula de lo que era un endocélulas a un epitelio escamoso, eso se llama la zona de transformación. Bien. Entonces, en esta famosa cuestión de del sistema de prevención que se tiene en la casa después del tema, ya ustedes saben de quién es el que hay que prevenir, ¿cierto? El del virus. Para eso ya deben conocer los diferentes tipos de virus y VIH de cada cepa. Entonces, este es un dibujo que hicieron más o menos tratar de entender cómo es el mecanismo de la lesión que hay en el cuerpo uterino y en el epitelio escamoso. El epitelio escamoso aquí lo divide en tres partes: inferior, media, superior, superficial, medio o basal, también llamado así. O tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Son tercios. Cuando entre el virus, ¿por dónde entra? Por acá, desde la superficie, etc. Este virus, ¿qué va a hacer? Se va a meter por entre las células y va a tratar de llegar hasta acá. Muchos se quedan acá, en la superficie. Pero cuando llegan acá, va a hacer lo que se le llama los cambios del epitelio de la célula, porque el virus se integra en el sistema del ciclo celular de la célula. ¿Correcto? Porque si no hubiera un virus, igualito, estas células que están en el tercio inferior y esto que es la capa basal, constantemente están proliferando y están subiendo de lo que es una célula basal más primitiva, va a ser una célula más grande, más intermedia, y va a ser una más grande superficial, y se aplana y se va. Eso es lo normal. Eso es lo que ustedes conocen. Cuando la célula se integró al genoma del ciclo celular de esa célula basal, ya comienza a hacer que se pierda ese control de ese ciclo celular. ¿Qué significa perder el control? Que comienza a proliferar ya autónomamente. Cuando comienza a proliferar en forma autónoma, esas células comienzan de abajo para arriba. Y cuando están en el tercio inferior, se le llama displasia leve. Pero en la medida que va a ir creciendo o proliferando, mejor, proliferando esas células, ya no solamente se van a quedar en el tercio inferior, sino se van a ir al tercio medio, y eso se llama displasia moderna. Y cuando esas células ya ocupan prácticamente todo el espesor del epitelio escamoso, eso se llama displasia severa. Y cuando ya se pierde
estas células aplanadas, que ya tienen cambios también, es lo que se llama un carcinoma. ¿Por qué? Porque están desde la membrana basal hacia la luz. Todos los testigos. Claro, si uno dice, desde que llegó acá este virus, hasta que se puso acá en esta carcinoma, han pasado años. Y si de repente en uno de esos, esta membrana basal ya no está, no es que se haya roto, no. La membrana basal reproducida por las células que están aquí abajo, ya reproducida, fácilmente estas células van a meterse al estómago, al tejido de sostén de ese epitelio escamoso. Eso se llama carcinoma intestinal. Sí, más claro no puede ser, ¿no es cierto? Acá ya hay unas fotos de un tejido normal, o de un tejido real, no normal, real. En una biopsia pueden encontrar esto. Y es normal, así es el epitelio exocervical, a propósito. Estamos hablando de la zona de transformación, porque todo esto ocurre principalmente en la zona de transformación. El 99%, 99.9% de los inicios del carcinoma en el uterino está en la zona de transformación. Entonces, aquí le han puesto un. Esa es una forma de clasificación. Hace 60 años, más de 60 años, 70 años casi, desde que comenzó a estudiar esto fue Papa Nicolás, por eso salió su nombre, porque coloreó con este tipo de tintes la citología, él clasificó para el cáncer. Después aparecieron otros. Uno de los más antiguos es este de los neoplasia intraepitelial cervical 1. Como ven aquí, hay uno, hay dos y hay tres. El uno es que es la proliferación de las células del tercio interior. Exactamente. Porque la displasia leve apareció casi junto con esta. En realidad, NIT es una definición que se utiliza más en citología que en biopsia. Displasia leve más se utiliza en biopsia. Pero ahora lo vamos a notar. El NIT2 es displasia moderada. ¿Qué es displasia moderada? Hasta el tercio medio, intermedio. Acá. Que aquí parece que un poco más. Es subjetivo a veces estas cosas. Y el NIT3 es displasia severa porque agarra toda la superficie de la epitelio escamoso. Hay patólogos donde cuando ven esto del NIT3 dicen carcinoma. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy sutil. Ya lo tomen como sinónimo alguna vez. Ya, esto por ejemplo es el malágena. ¿Qué es? Prácticamente todo está madurando. Desde abajo ha ido madurando, ha ido más grande, acá ya se está aplanando. O sea, es una epitelio escamoso, es una cosa, digamos aquí, normal. Si uno lo ve más sutilmente,
que ya no utilizan el ninguno ni dos ni tres, no. Los sinónimos es lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, así le llaman. Que está el ninguno, el leve, puede que haya presencia de algunos otros componentes, ya lo vamos a ver. ¿Por qué digo todo esto? Porque la mayoría de las veces cuando uno encuentra esto, lo único que hay que hacer es esperar. ¿Esperar qué? Que el paciente, la mujer, lo resuelva. Entonces el ginecólogo dice, ya, bueno, venga a su dentro de un año. No 3 meses, hay gente que dice 3 meses, es absurdo. Van a ser un año. Ya a mí no podría aceptar hasta 6 meses, pero lo normal es que debe ser un año. ¿Para qué? Para ver si la mujer lo expulsó al virus por su sistema inmunológico, por su respuesta inmune, por sí misma, y esto desaparece. El 80%, 70% que desaparece. Y listo. Entonces, por eso se le llama que es una lesión intraepitelial de bajo grado. Si es que no desaparece, entonces ya hay que hacerle un mejor control, pero no desesperarse. Ahí les decía, un poquito más de células, la parte basal, y eso podría uno decir, sí, puede ser una ninguno. Hay otras células, aquí no, vamos a ver otra. Esta. Entonces, aquí decimos, ¿no? Aquí puede ser una proliferación en la parte del tercio inferior. Ese es un ninguno, una displasia leve o una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Y el resto está madurando. Pero dentro de estas células, que son maduras, hay algunas como estas. Aquí está, esto lo han puesto anteriormente, pero esto debe estar. Estas. Son células que tienen un citoplasma muy claro. Y un núcleo más irregular, más hipercromático, a veces tiene un nucleolo, en el medio. Eso se le llama coilocitos. ¿Qué es un coilocito? Antes de decir, el virus debe estar por acá, ¿cierto? Se va a meter así, solapadamente, se va a meter hasta abajo. Pero no todos. Algunos llegarán. Otros se quedan aquí, infectan a esta célula intermedia y lo transforman en esto. Un coilocito. Ahora uno dice, ¿y por qué hace eso? Pues es muy sencillo. Se ha querido meter al DNA para hacer el ciclo celular de esta célula que está acá. Pero ¿qué resulta? De que esta célula ya no hace el ciclo celular, ya no prolifera, simplemente está madurando. Por lo tanto, ya no hace el cambio de proliferación, sino simplemente el cambio de la célula por sí, porque se ha metido pues el virus en este lado y hay cantidad de cápsulas
me parece, dentro del citoplasma y hace esta forma, esta constitución. Acá hay un montón. Esos son los códigos. ¿Lo ven? Y ha llegado, claro, hasta acá, algunos ya ha hecho que prolifere la capa basal. Esto es una situación, o una lesión epitelial escamosa debajo. Entonces, lo que hace el ginecólogo es verificar esta cuestión, decir que eso es una displasia leve, o ninguno, bueno, hay que esperar. Si persiste, ya es otra cuestión, ya es otro tipo de tratamiento. Tiene que persistir después de 2 o 3 o 4 años. Los ginecólogos se desesperan. El cambio es aquí. Solamente todavía algunos que ya están queriendo subir, pero uno tampoco va a decir que eso es una displasia temporal, no, sigue siendo una displasia, porque todo arriba todavía está en condiciones de maduración y hay bastantes colorcitos. Cuando uno ve bastantes colorcitos significa que hay maduración, pero que ya están infectadas, eso sí. Acá igual. La última capa todavía está aplanada, pero aquí en la basal prácticamente la proliferación del tercio inferior. Líquido, la capa basal, aquí ya están queriendo subir, pero acá hay todavía muchos colorcitos y está limpio todavía esta parte. Igual aquí. Mira qué interesante es esto. Ahí se ve justo la zona escamocolumnar. Aquí está el endocele. Y aquí está el exocele. Esta zona está con cantidad de colorcitos. Abajo está la displasia leve. Este es un epitelio metaplásico. Todo esto aproximadamente mide 1 milímetro de longitud, esa zona de transformación. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Y ahí es el sitio donde debe de hacerse el frontis para la citología cervical. Y ahí es el que debe de hacerse la biopsia. Porque aquí se va a ver, porque este tejido, este epitelio escamoso metaplásico, es el más largo, es el más fácil para que se infecte. No es el epitelio del exocérvix que está cerca de la vagina, eso no hay. Aquí es el que. Esto es lo que se llama la zona de transformación. Todo esto. Miren. La proliferación abajo, la cantidad de coriocitos aquí. Claro, actualmente ustedes saben de que ya la citología cervical por sí puede hacer algunos cambios morfológicos. Pero ahora con el sistema que se tiene desde
todo un tema eso también. Bueno, hay mucho que hablar de eso. Acá, displasia leve, uno, lesión interepitelial escamosa de bajo grado. A pesar de que todas estas células están llenas de coilocitos, llenos de virus, pero sigue siendo un ninguno. El otro, ahí como ven, vamos a hacer la continuidad. Entonces, displasia severa sería I3, pero en la última clasificación de la izquierda, a esto le llaman lesión interepitelial escamosa de alto grado. En esta nueva clasificación que hay ahora, desaparece el NIC2 o displasia moderada, ya no existe. Y solamente han puesto dos: lesión interepitelial escamosa de bajo grado, que significa el NIC1 o displasia leve, o la presencia de coilocito, que también es eso. Y el otro es lesión interepitelial escamosa de alto grado, donde han juntado a la displasia moderada, al NIC2, al NIC3 y al carcinoma in situ. Eso es un consenso que tengan los ginecólogos con los patólogos. Los ginecólogos dijeron, no, mejor dan los dos nomás ya, porque tres ya es un problema. Mejor con dos resolvemos el asunto. Y eso es lo que está haciendo, solamente se ponen dos. Bueno, la misma figura. Entonces, ya decimos, de aquí, lesión interepitelial escamosa de bajo grado, lesión interepitelial escamosa de alto grado, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ. NIC2, NIC3, carcinoma in situ. Igual acá, la misma cosa. Aquí, de bajo grado, y estos dos, más el que está acá, que es el carcinoma in situ, displasia de alto grado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Debería poder ver la displasia grado. Como acá todavía estamos usando la clasificación antigua de la displasia severa, ya ustedes saben qué cosa significa, de que la proliferación de las células está prácticamente en todo el epitelio, a excepción de la última capa, pues está en todo, desde aquí hasta acá. Entonces acá se ve el desorden, la falta de maduración de las células, que es lo importante, y que está comprometido prácticamente en todo el espesor del epitelio. De aquí hasta aquí. No siempre se va a ver igual, algunos son más espesos, más densos, otros un poco más relajados, pero ya se ve qué cosa, la atipia de las células. Eso es lo que va, la atipia de las células. Todo eso. Queda solamente la última parte, lo que es el epitelio plano. Miren esto. ¿Qué es esto? Esto es una glándula endocervical. Esa glándula endocervical tiene contacto con la superficie. Bueno, esta es la superficie, este es el epitelio que ya cambió a una displasia severa. ¿Y qué pasa? Que estas células no van a respetar nada y
y van a meterse a la glándula. Va a reemplazar a las células a las glándulas productoras de moco, el endocervis, lo va a reemplazar totalmente y se va a transformar en esto. En una extensión de la displasia. Eso se llama displasia severa con extensión glandular. Se metió a la punta. ¿Por qué no es un infiltrante? Porque la membrana basal está completa, está limpia, no ha pasado nada, no le ha cambiado nada. Miren, toda esta proliferación ya proliferaba hasta acá también, por eso se ve, ya llegó hasta el tercio superior. Una proliferación de células atípicas, ya empezamos desde la basal hasta la superficie. A veces este virus hace unos cambios en la célula que hace que madure más rápido. Y las células que estaban en la superficie, que son los que se van a desprender, no se han desprendido, no habían se han quedado ahí. Y ven ustedes que esas células que no deben tener normalmente núcleo, esas células que se están desprendiendo ya no hay núcleo, pero estas tienen. Entonces, esto es ya llamándole un carcinoma in situ con queratina, porque esto se parece a la queratina, ustedes se acuerdan de la piel. Aquí abajo, estos que tienen esta zona clara, esto no es coilocitos, que son núcleos que se han vacuolizado la parte interna del núcleo, se ha hecho una vacuola dentro del núcleo. Eso no es un coilocito. Y si ustedes se han dado cuenta, acá hay unos cuantos coilocitos, aquí no hay. Aquí no hay coilocitos. Acá no hay coilocitos. Vean lo interesante que es. En la medida en que va progresando la displasia, va desapareciendo los coilocitos. Aquí hay todavía, pero no hay en cantidades. Miren, todito, este será un coilocito, pero nada más. ¿Por qué? Porque esas células maduras que han estado infectadas con el virus ya no están. Porque todas estas son de la proliferación desde la capa basal. Hay mitosis, una mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Porque todo es ya de la proliferación, ya no hay células maduras. La vimos aquí, por ejemplo, todo eso hasta acá. En algunos hay mayor cantidad de células, en otras menos, pero lo importante es reconocer la atipia de las células que están en el tercio superior. Listo. Con eso cerramos el ciclo de estos cambios en las células. Hay un término a propósito de eso, que la vez pasada vimos creo las necrosis, ¿no es cierto? Bueno, acá vimos la necrosis muscular, el otro era la necrosis por problemas de isquemia, de falta de oxígeno, que somos infartos. Es una necrosis coagulativa. Hay uno que vimos que es la necrosis enzimática. Esta es una necrosis que le han puesto necrosis tumoral.
puede ser cualquier tipo de tumor maligno que produzca necrosis. Esa es una necrosis. Aquí ha puesto para comparar un tumor benigno y un tumor maligno. Ya ustedes saben eso. El tumor benigno crece en esta forma, bien delimitado, crece lento, de compromiso total. Este maligno no es bien delimitado, no es irregular, no siempre, por si acaso, no siempre es así. Crece hacia arriba, hacia la superficie, crece hacia abajo y se puede meter al vaso sanguíneo o al linfático. Esas son las famosas embolias para que después se hagan la metástasis. Aquí están viendo una cosa muy exagerada de una paciente con cáncer de mama, donde este es un tumor bastante grande que ha ulcerado la piel y está exponiéndose totalmente. Y todas estas zonas hay hemorragia, sangre y hay necrosis. Cuanto más grande es un tumor, más posibilidades de encontrar necrosis. Esta es la del hueso. Igual. ¿Dónde está la necrosis? En esta imagen subjetiva sería, ¿no? De pintura abstracta. Hay dos sitios acá que están viendo bastante mejor, que es esta parte, es una más pálida, y la otra, que es diferente a esta otra zona donde prácticamente es con un material fibrinoide amorfo totalmente. Ahí está. Aquí todavía se reconoce algo de células, ¿cierto? Aquí también hay un pequeño rachito, porque el resto no está. Acá hay como si hubiera cantidades de células, pero ya no son reconocibles. Parece que fueron los núcleos. Igual que acá, si uno ve más sutilmente, aquí hay muy finito esos núcleos que parecen aquí están más pálidos, pero ahí están. Pero ya es irreconocible. Pero por lo menos acá sí, es más nítido, como si fuera un poco más claro. En esta zona. Y aquí. Ahí está, más aburrido. Aquí todavía las células se reconocen. Claro, no sabemos de dónde vienen estas células, pero son tumorales, son atípicas, no tienen ni estructura, ni forma, nada, están ahí abandonadas. Aquí todavía hay algo, es una zona intermedia, pero acá más vemos núcleos nada más, pero ya no es una diferenciación tan clara como esta. Entonces, cuando uno revisa esas cosas, las cosas malignas, y encuentra uno esto, dice, bueno, es una gran proliferación de estas células tumorales
es una célula que ya perdió el control en su ciclo celular, pero produce una cantidad de mediadores que sirven para que prolifere, hacen lo que se llama la angiogénesis. A veces hay casos de este tipo en el cual la célula promueve, promueve la proliferación de capilares. ¿Por qué? Porque necesitan nutrientes, necesitan oxígeno y energía, porque si no, ¿cómo crece? Cuanto más velocidad crece, se replica, más va a necesitar oxígeno y nutrientes. Pero llega un momento en que es tanto el crecimiento de estas células que, con la necesidad de nutrientes y de oxígeno, que le falta y comienzan a morir. Y esos sitios donde está la muerte de estas células es la necrosis. ¿Y cómo se ve esa célula muerta, necrosada? Es así, como ven aquí. ¿Qué se ve? Solamente la sombra del núcleo. Entonces, ¿qué dijimos cuando una célula se muere por falta de oxígeno? ¿Qué tipo de necrosis es? Eso lo dijimos, ¿no? En la del intestino, ¿se acuerdan? Es una necrosis paulatina. Es una necrosis paulatina. Una necrosis tumoral es una forma de necrosis paulatina, porque le faltó oxígeno, le faltó nutrientes. Estos todavía están aquí un poquito, que todavía hay, pero el resto prácticamente no hay. No tiene. Está en la sombra de las células. Este es un vaso sanguíneo que se ha tapado. Esa es la necrosis polar. A veces se hieliniza, o sea, mucho edema que se organiza. Es un edema organizado en la zona rosada, pálida, y dentro de ella están las células prácticamente momificadas, porque una necrosis cognitiva es una célula que se llama célula fantasma o célula momificada. Tienen este algo porque es el líquido, ese tema, y este ya está organizado, está rosadito y todo eso. Es prácticamente pura proteína del edema que vive ahí y se ha quedado. Listo. Otro. Colesterolosis. Como su nombre lo dice, es un problema del colesterol. ¿Y dónde se ve? Se ve en varios órganos, ¿no? Ya se habrán visto algunas personas que tienen cáncer del pacto inferior, de esa manera. Bueno, la vesícula
vesículas biliares en el mejor estado, por eso eran compuestas. Aquí en este dibujo, la vesícula es un color verde y los amarillentos es el depósito de colesterol. Aquí no se ve bien lejos, pero trata de poner una fresa como que si es una imagen de la vesícula con colesterol, con los puntos esos. Una posibilidad, y eso está bien demostrado, la asociación del colesterol con los cálculos, la vesícula biliar, y está relacionado con la obesidad. No siempre, pero eso sí. Entonces, en la patogenia, ya diríamos pues que es un depósito de colesterol en los sitios que no deberían estar por un exceso de colesterol en el cuerpo, y se comienza a depositar en algunos sitios. Y uno de los sitios favoritos es la vesícula biliar. Este es el epitelio, y por debajo estas son las blanquecinas, estas son las blancas. Entonces, es un hallazgo incidental la colesterolosis. Por la acumulación de colesterol. ¿En dónde? En la lámina propia de la vesícula biliar. Ahí se ve, miren, son como unos estrías amarillentos. Realmente la mucosa lo han abierto a la vesícula y por parte de la mucosa se ve así. Esas estrías es lo que se le llama la colesterolosis. Entonces, el epitelio es ese. Este es un epitelio que está plegado. ¿Por qué plegado? Porque, bueno, es una vesícula que lo han agarrado cuando está en la fase, no tiene bilis en la luz. Entonces todo se pliega. ¿Por qué? Porque ha habido la contracción de la vesícula. Ese es el asunto, ¿no? Ustedes saben que la vesícula tiene la función de la vesícula de la concentración de la bilis. Y cuando lo necesita el organismo, ¿qué hace? Hace la contracción porque la persona ha comido cantidad de grasa y comida, frituras y una serie de esas cosas, ¿no? Algunas de esas parrilladas con salchichas y cosas. Entonces, ¿qué hace la vesícula? Se contrae para botar toda la bilis y con eso ayuda a la digestión. Ese es el mecanismo de la vesícula. Entonces, al momento de contraerse, el epitelio también hace pliegues, como se ve acá. Son pliegues. Pero cuando está lleno de colesterol, ya pues esa vesícula no va a funcionar. No va a funcionar. Pero si comienza a tener cálculos, ahí vienen todos los síntomas de que esa vesícula está mal. Entonces trata de contraerse, tiene un elemento extraño dentro y duele. Y ahí está.
se deposite ahí. No, eso no es así. Miren. Lo que pasa es que los macrófagos comienzan a fagocitar al colesterol y van y se quedan aquí, en estos. Por eso el colesterol está fagocitado por los macrófagos y se depositan ahí. No es que esté suelto el colesterol, no. Miren, son macrófagos. Algunos le llaman lipófagos, otros le llaman macrófagos espumosos, porque dentro de su citoplasma está lleno de colesterol. Claro que a veces es tanto lo que ha fagocitado que el pobre macrófago estalla y suelta todo el colesterol fuera. Y ahí se queda como depósito de colesterol ahí. Eso se llama colesterol, ese depósito de colesterol que está dentro de los macrófagos. Bueno, si el macrófago estalló, ahí queda pues el colesterol ahí suelto. Listo, el último. Ahí están viendo qué es un hígado. Un hígado. Pero la mitad lo han rodeado y la otra mitad no. ¿Por qué? Porque este es un hígado que pesa 2.500 o 3 kilos. ¿Es normal o no? No, no es cierto. ¿Cuál es lo normal de que peso un hígado? Depende del tamaño de la persona. Vamos a suponer, por estándar, no de los norteamericanos, que piden un 80 para arriba, no, acá de nosotros, unos 60, estándar. ¿Cuánto creen que pesa? Kilo y medio, o menos, o más, depende del tamaño. Esta superficie que ven acá no es normal, es una superficie muy opaca. Esto es de un entonces el cardiólogo ve este tipo de color, de peso. La forma es normal. Claro, está un poco aumentado el tamaño también. Dice, este hígado no está bien. Por la forma, por el color, especialmente este, que es un color homogéneo, muy opaco, debe estar con un problema de depósito de fierro. ¿Qué voy a hacer para que eso se demuestre? Entonces le metió una sustancia química que es el 8% de fierro. Se coloró de azul. Y ya es. Por eso es.
Entonces, la presencia del fierro dentro del hígado puede deberse varias cosas. Hay uno que se le llama la hemocromatosis hereditaria, es un trastorno genético, autosómico recesivo, porque la mutación del gen es HLA. Bueno, recuerde, no, por si acaso, no solamente el hígado se deposita el fierro, se deposita en todos los órganos. Pero por la función que desempeña el hígado es el que más siente la pegada. El hígado, el páncreas, el corazón, el pulmón. Pero lo más frecuente es las causas secundarias. ¿Cuál es transfusiones sanguíneas repetidas? El paciente que necesita mucha sangre porque lo perdió por alguna razón, entonces usted no necesita sangre. Y si sigue perdiendo, le van a dar más. Y el problema pues, es el tiempo de vida del hematíe. ¿Ustedes se acuerdan cuánto vive el hematíe? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto? 120. Entonces, cuando una persona, ustedes por ejemplo van y dicen, ya, yo quiero donar a mi amigo sangre, va y le sacan la sangre, pero no saben en qué momento de los 120 días de vida está. Ese es el problema. Nadie sabe, pero le sacan nomás. Y si está en el 100º día, le queda 20 días para que funcione. ¿Y el resto qué hace? ¿Qué sucede con el resto? Por lo que ya va a desaparecer. ¿Dónde se queda? Cuando no dice ciclo de vida del hematíe son 120 días. En el 120, en el último día, ¿dónde va a irse el hematíe? Pasa por el vaso, y ahí lo agarra, ahí lo atrapa. ¿Por qué lo atrapa? ¿Por qué lo atrapan a ese hematíe? Porque está viejo. ¿Cómo sabe el brazo que está viejo ese hematíe? Porque ese hematíe se deforma. Si el hematíe se deforma, el macrófago que está en el vaso dice, ese ya no está bien. Bla, lo jala. Ya está. Y lo destruye. Lo destruye. Y lo único que se queda son el contenido que es el B, y después ahí está la hemosiderina, y después eso se va a reciclar otra vez. No se va a reciclar. Pero cuando hay cantidades de ese fierro, no va a reciclar todo, entonces comienza a depositar. En las anemias hemolíticas es la misma cosa. ¿Por qué hay anemia hemolítica? Porque el hematíe está dañado. En la enfermedad de Carrión es la misma cosa, en la tuberculosis. Está con parásito metido ahí y el macrófago evidente no sirve, lo baja. Las enfermedades hepáticas crónicas que dan a mí ingesta excesiva de fierro,
bandera al cuerpo, no, eso no se ve, no ingresa. Es un desperdicio eso del escalón de fierro. Es como el calcio, o como otras cosas que uno ingiere. A veces dice, no, falta tal cosa, el organismo le dice, ¿para qué? Si yo tengo lo suficiente y lo pongo. Neurodisplasia y otras enfermedades hematológicas, ¿por qué? Porque se pierde gran cantidad de energía, de fierro, hay una gran proliferación, destrucción, y el fierro se sigue depositando. Ya hay demasiada cantidad de fierro. Esas son las famosas hemosiderosis. En la primaria se le llama hemocromatosis, en la secundaria se llama hemosiderosis. Bueno, aquí está el mecanismo. El fierro que va a entrar, va a llegar a la célula intestinal, como M. La ferroportinina está por acá, lo agarra y eso va a entrar a la médula ósea para meterlo dentro del eritroblasto y es parte de la y así. Ahora, en el hígado, cuando hay una buena cantidad, esta exidina, que es el que ayuda, va a ser también un elemento para la recepción. Y el macrófago, que lo que sobra de las transfusiones y esas cosas sobre los hematíes, que va a quedarse dentro de este macrófago. Y ahí se deposita. Entonces, la transferina, que es una proteína que es el que sirve para el transporte de fierro, va a hacer que llegue pues hasta el hepatocito. Pero el exceso ya no lo va a poder recibir. ¿Y quién es el que lo recibe? El macrófago. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la célula que está en el hepatocito, en el hígado, y que es un macrófago comunicado? ¿Cómo se llama? Es el Zucker. A ver, ya se me puede la selección. Bueno, ahí hay una biopsia de hígado. Aparentemente no hay mayor cosa, no hay inflamación, no hay nada. Pero están viendo ustedes ahí un color naranja, finito. Ese naranja con el HL se traduce de que ese es un depósito ahí, que hay algo que está bien, que puede estar en los dos sitios. En los hepatocitos y en los fibros. Porque el que es el que va a recibir todo el fierro que el hepatocito ya no quiere recibir, porque ya está lleno. Esto es lo que se ve en una coloración como coloración férrica de histoquímica. Y el color azul es eso, cantidad de fierro. Ahí. Tanto en el citoplasma del hepatocito como en los fibros. Pero acá se nota que es mucho más efectivo, porque miren, aquí es un hepatocito, su citoplasma está acá, pero como al costado está pegadito el fibro, entonces se llena. Y
dientes con el H, así simple, ahí está. Todo lo medio amarillo verdoso, está en el citoplasma, y como ahí nomás está el Kiefer, también está metido esta coloración, que es el fierro. En los dos está. En el citoplasma. Esa es una hemosiderosis. El Kiefer, el cerebroso. El problema de si fuera una cosa común es que no habría mayor problema de depósito del fierro, bueno, eso es más simple. Pero no es tanto así, porque, claro, la hemocromatosis es mucho más seria. La hemosiderosis severa se podría también causar que la destrucción del hepatocito. El hepatocito puede estallar, puede lesionarse, puede destruir y ser reemplazado por tejido tumoral. Y aquí, por ejemplo, todo lo que ven acá del fierro, del depósito en los hepatocitos, no está en todo lado, porque ya no hay tanto hepatocito, está siendo reemplazado por tejido fibroso, que es lo que se llama la cirrosis por acúmulo de fierro. Ese es el problema más serio que tiene el hígado. Y aquí está. Mira la cantidad de fibrosis. Este es un nódulo de hepatocitos que ha quedado lleno todavía con el fierro. Esto se ve en la hemocromatosis. Cirrosis.